Se acabó el descanso, ha vuelto la Fórmula 1, la máxima competición, nuestra mayor diversión. Pero no podemos estar contentos. No lo podemos estar siempre que hay una fatalidad de este tipo. Y más cuando tiene las peores consecuencias. Por eso solo podemos empezar diciendo: descanse en paz Antoine Hubert. El piloto de Fórmula 2 nos robó la sonrisa todo el fin de semana en Spa después de ese desgraciado accidente, pero también nos recordó que los fórmulas son peligrosos. Por mucho que mejoren la seguridad, por mucho que ahora se hayan dilatado un poco en el tiempo, estos accidentes mortales, al final los pilotos se juegan el tipo y mucho más en este tipo de circuitos históricos que sí que son épicos, que nos encantan, pero que también ponen en riesgo a los pilotos. Por eso yo antes de nada me tengo que quedar con una imagen que yo creo que resume el fin de semana, y es la grada de fans de Max Verstappen, esos forofos que el viernes jaleaban un accidente de Lewis Hamilton. Yo creo que cambiaron bastante su actitud, yo creo que se humanizaron después de ver lo que había pasado, y en esa vuelta 19 recordando precisamente ese dorsal de Antoine Hubert, aplaudiendo a ese nombre, a esa figura que se nos va, pero también de alguna forma rindiendo tributo a los pilotos, a esos héroes con casco que van a más de 300 km por hora, que nos permiten divertirnos indudablemente, pero que también de alguna forma son y han sido siempre temerarios de la velocidad. Por eso, hoy, mañana y por siempre, descanse en paz Antoine Hubert. Recordamos, podría haber sido perfectamente en Bahrein, podría haber sido, como no, en Austria, estuvo muy cerca. Pero fijaos lo que son las cosas, que al final el destino tiene esto. Ha sido aquí, en Bélgica. Charles Leclerc ha conseguido su primera victoria y ha podido rendirle el mejor de los homenajes posibles al que fue su amigo. Ya desde la primera carrera que corrió en su historia, Charles Leclerc lo hizo junto a él, y por eso eran amigos, eran prácticamente de la misma edad. Y por eso además Charles Leclerc era el que estaba destinado para ganar en Bélgica. Una victoria con muchísima carga emocional. Yo creo que no importa lo demás, no importan tampoco los grandes alardes, que no los hubo, grandes celebraciones, ni mucho menos, porque simplemente ya la imagen de Charles levantando ese dedo al cielo representaba todo. Después de tantas carreras en las que la pole no dio fruto, tantas ocasiones en las que fuiste mejor que tu compañero, estaba claro que el piloto que tenía que conseguir la primera victoria de Ferrari este año tenías que ser tú, Charles. Rodaste mejor que Vettel en los libres, rodaste mejor que Vettel en clasificación, donde le endosaste 7 décimas y ya van 6 clasificaciones consecutivas en las que eres mucho mejor que Sebastián. Pero es que en carrera directamente tampoco había debate, no había ninguna posibilidad para tu compañero de equipo cuando te empezaste a escapar y a demostrar un ritmo que era muy complicado de seguir. Por eso tu victoria hace plena justicia, y con esto no quiero decir que Sebastián no se hubiera merecido la victoria en otras carreras. En Australia fue bien, en China también, en Canadá estuvo muy cerca de ganar, pero al final quien ha estado más regularmente por delante en todo el mundial ha sido tú, Charles, y directamente en las últimas carreras esa tendencia se ha visto cada vez más acrecentada. ¿Qué dirán ahora aquellos analistas, aficionados, periodistas que empezaron la temporada inculcándonos, metiéndonos en el cerebro casi de manera pedagógica que Sebastian Vettel tenía que ser por decreto el piloto número 1 de este equipo? Seguramente no sacarán mucho pecho, como tampoco lo hará Mattia Binotto, que sí, también empezó la temporada seguramente para quitarse problemas de encima, diciéndonos que había un piloto número 1 y otro número 2, un claro escudero, y al final el tiempo le ha demostrado que no ha sido así. Las propias circunstancias la han puesto en su sitio y le han dicho que todas esas carreras en las que sabotearon a Leclerc en beneficio de Vettel ahora se traducen en una pérdida de puntos muy importante que les deja sin ninguna opción, porque la realidad es esta: por mucho que Ferrari haya ganado, a Mercedes esto no le hace ni cosquillas. Siguen líderes del mundial en absoluta plenitud y encima, en un circuito en el que no eran los mejores, se llevan un segundo y un tercer puesto. No pueden pedir nada más. Y sí, seguro que lo habéis acertado. El siguiente protagonista tenía que ser, como no, usted, señor Mattia Binotto. Porque permitir precisamente eso, que dos Mercedes hubieran estado en el podio en un circuito Ferrari, porque Ferrari prácticamente ha planteado la temporada para ir bien en 3 o 4 circuitos, no más.
Bahrein, Spa y Monza, que es la próxima carrera. Un coche con poca carga aerodinámica, un coche con el mejor motor, un coche para ir bien en rectas. Lo vimos en la recta de Kemmel, exactamente igual que el año pasado. Hamilton estaba por delante, pero Vettel no tuvo ningún problema para pasarle en la primera vuelta. ¿Cómo podemos explicar que con esta superioridad manifiesta de Ferrari en este circuito, Ferrari no se haya llevado un doblete? La respuesta, pues la de casi siempre. Ferrari la ha vuelto a liar con la estrategia. Mercedes le tiró el cebo y Ferrari picó. Pararon demasiado pronto a Vettel y a partir de ahí su carrera quedó completamente condicionada, con unos neumáticos siempre en peores condiciones que los del resto, que pudieron estirar un poco más en un circuito en el que cada vuelta se nota mucho. Alargando 5 o 6 vueltas más, Mercedes lo tenía hecho. Por eso yo creo que ha sido el fake pit stop más rentable de esta temporada. Pero es que no contentos con eso, no contentos con parar demasiado pronto a Sebastian Vettel, destrozando así totalmente su carrera, un piloto que ya de por sí no tenía demasiado ritmo y que estaba a duras penas por delante de Hamilton, encima pusisteis en peligro la victoria de Charles Leclerc. ¿Se pueden hacer peor las cosas? Y es que imaginaos la cara que se le tuvo que quedar a Leclerc después de ver que le paraban y Sebastian Vettel estaba por delante suyo, diciendo: ¿cómo me la han vuelto a liar otra vez? En fin, menos mal que Ferrari actuó de forma honesta, pidiéndole a Vettel que dejara pasar a su compañero, que hasta entonces había sido el líder de carrera y el piloto más rápido, lo había demostrado. Pero de alguna forma también pusieron en peligro esa victoria porque se pusieron en manos de Sebastian Vettel. Si hubiera habido un rifirrafe tonto, un no por respuesta, seguramente habríamos asistido a algún toma y daca absurdo como el que ocurrió en Bahrein y que a punto estuvo de tener malas consecuencias para los Ferrari, a punto de tocarse. Pero bueno, de Ferrari ya sabéis que nada nos sorprende, porque rara ha sido la carrera este año en la que no han puesto en práctica órdenes de equipo para beneficiar a uno o a otro. Y ojo, porque de un templo de la velocidad nos vamos ahora a otro, y es el templo con mayúsculas, Monza, la casa de Ferrari. ¿Qué puede ocurrir ahí? Yo creo que es la última bala de Vettel. Ojo, porque si no gana en Monza, a partir de ahí Mercedes resurgirá, no lo va a tener tan sencillo Ferrari para ganar una carrera más este año, y puede ser la última ocasión que tenga Vettel esta temporada de conseguir una victoria que al menos nos borre un poco la memoria de todos esos malos resultados y esas malas actuaciones en la presente y en la pasada temporada. Seguro que si ahora pensamos en el motorista de la Fórmula 1 que más ha hecho el ridículo en los últimos años, el que ha conseguido peores resultados, el que es el peor motor de la parrilla, se nos vendría un nombre a la cabeza, ¿verdad? La mala prensa que ha tenido Honda en los últimos años ha estado, por supuesto, más que justificada en muchos momentos. Pero yo creo que no se ha contado toda la verdad, porque en estos últimos tiempos de la Fórmula 1 ha habido otro motor que, lejos de evolucionar, involucionaba, y del que solo uno se quejaba, un equipo bastante quejica, Red Bull, sí, y por eso no le hacíamos demasiado caso. Pero creo que ahora, con el cambio a McLaren y los mismos diagnósticos que en el pasado, esta marca está quedando absolutamente retratada. Mientras que Honda avanza y ahora con el cambio a Toro Rosso y Red Bull parece que han resurgido, en Renault siempre vemos la misma historia. Y Bélgica es un ejemplo más. Yo no he notado ninguna diferencia con la especificación anterior, decía Sainz el viernes, después de que les prometieran una evolución importante del motor Renault en esta carrera y que al final apenas se cumpliera. Pero es que el enfado de Carlos con los franceses ha ido a más todo el fin de semana, y sobre todo después de una carrera en la que apenas pudo empezar y aguantar unas cuantas curvas. Pero el coche le dejó tirado. De milagro pudo salir después de que el motor se calara, de que reportara problemas en la vuelta de instalación y de que en esa salida consiguiera poco a poco a trompicones llegar a la primera curva. Pero es que si a esto sumamos el drama de Lando Norris, que estaba haciendo un carrerón en un circuito en el que McLaren no se había adaptado en absoluto, y cuando estaba a punto de llegar a la última vuelta en tierra de nadie, sin nadie por delante y nadie por detrás, falló también el McLaren y puso la guinda a un gran premio para olvidar. Estamos en esa fase de la temporada en la que los propulsores cuentan y mucho, así que si no ha sido en Bélgica, Renault deberá despertar y volver de vacaciones, que parece que aquí no lo han hecho, en Monza, en el Gran Premio de Italia, donde quedarían bastante mal si los motores Honda les superan.
Y cómo no, uno de los protagonistas tenías que ser tú, protagonista eterno nos atreveríamos a decir, Antoine Hubert, porque queremos evitar que esto suceda. No queremos que se vuelva a repetir esto, pero es inevitable y todos lo sabemos, que por mucho que se reduzca, siempre va a haber, por muy pequeño que sea, un porcentaje de riesgo. Esto es el motorsport, es peligroso, pero tampoco tenemos por qué creernos todo. A veces nos hacen sentir como si esto fuera una balanza entre espectacularidad y seguridad. Y no es así. Recordamos el accidente de Jules Bianchi, un accidente a raíz del que se tomaron unas medidas muy concretas y además muy efectivas. El Virtual Safety Car no nos ha amargado la vida, no ha empeorado el espectáculo, pero sí que ha ayudado a mejorar esas situaciones de riesgo, a que no se produzcan. Y en cambio, otras soluciones, como es el caso del halo, que en su momento se les llenó la boca diciendo que era un avance muy importante en la historia del automovilismo, todos sabemos que no son absolutamente efectivas, en tanto en cuanto un objeto pequeño se introduzca a gran velocidad en el cockpit y el halo no pueda frenarlo. Por eso hay que poner el foco, la atención en aquello que el accidente nos demuestra que es mejorable, que es susceptible de evolucionar. Este accidente no es ni mucho menos una colisión insólita. De hecho, se parece mucho a los que sufrieron Guido Falaschi o Alex Zanardi. Básicamente, un trompazo contra la barrera tras la cual se produce un rebote que te devuelve a pista y en el que eres un mero pasajero del coche que viene por detrás y que te embiste encima en la zona más débil del monoplaza, que es el lateral. Por eso creo y espero que habrá un antes y un después de este accidente mortal, en el que también es difícil encontrar explicación, que Correa se rompiera las piernas y tuviera una lesión en la columna, y estoy convencido de que próximamente escucharemos noticias, novedades por parte de la FIA, para que los precedentes no se desvanezcan, para que todo sirva para algo que nos ayude a mejorar este deporte que tanto amamos. Desde luego, este no ha sido el regreso que nos imaginábamos. La Fórmula 1 nos gusta su épica, nos gusta su misticismo, nos gusta que los pilotos arriesguen, por supuesto, va en el sueldo y va en la esencia de esta competición, pero siempre y cuando se disminuya el porcentaje de riesgo al mínimo de padecer tragedias como esta que ha sacudido al mundo del motorsport y que siempre hará que recordemos ese último día de agosto de 2019 como el día en el que perdimos a Antoine Hubert. Abrimos debate. ¿Cuáles creéis que son las soluciones que la FIA debería implantar para evitar este tipo de accidentes que no son ni mucho menos extraños y que, como hemos visto, pueden acabar con la vida de un piloto? Compartid vuestra opinión en los comentarios y ya os estamos esperando para el próximo Briefing Post GP.